Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy traemos un tema que sé que va a hacer que sus corazones palpiten un poco más rápido, especialmente si son parte de ese gran ejército de admiradores que se enamoró perdidamente de la pareja que conquistó nuestras pantallas y, al parecer, también nuestras vidas fuera de ellas. Sí, amigos, todos sabemos de quién estamos hablando: Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título de este vídeo lo dice todo, ¿verdad? Kerem Bürsin revela si busca reconciliación con Hande Erçel. Así que prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, cada rumor y a intentar desvelar qué está pasando realmente detrás de cámaras, en ese mundo tan fascinante del espectáculo turco. Si eres un fan incondicional de esta pareja, o simplemente te encanta mantenerte al día con los últimos chismes y noticias del entretenimiento, este vídeo es para ti. Y antes de sumergirnos de lleno en esta noticia que promete ser bomba, les pido, como siempre, un pequeño gesto que significa el mundo para nosotros: denle ese clic al botón de suscribir y activen la campanita para que nunca se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Bueno, como siempre, vamos a ir directo al grano porque sé que la anticipación está a flor de piel. La pregunta del millón, la que todos nos hacemos, la que resuena en cada rincón de internet: ¿está Kerem Bürsin intentando volver con Hande Erçel? Los rumores han estado circulando como pólvora, propagándose a una velocidad vertiginosa en los últimos meses. Han sido alimentados por pequeños detalles, encuentros casuales que parecen ser todo menos eso, y por supuesto, la innegable nostalgia de una relación que muchos consideraban, y aún consideran, simplemente perfecta. Sabemos que su separación fue un golpe duro para muchos de nosotros, para millones de fans alrededor del globo, ya que su química en la icónica serie Senkalkam trascendió la ficción de una manera tan palpable que cautivó a audiencias enteras. Y es precisamente esa conexión tan intensa, tan genuina, la que hace que la posibilidad de una reconciliación sea tan emocionante, tan anhelada, y a la vez tan especulada. En este laberinto de rumores y deseos, hay una figura que se erige como una de las fuentes más fiables y seguidas en el mundo del espectáculo turco: la periodista Birsen Altuntaş. Ella ha estado siguiendo de cerca este tema, desgranando cada pista y cada declaración. Y recientemente ha habido unas declaraciones de Kerem Bürsin que han puesto todo, absolutamente todo, patas arriba. Resulta que en una de sus tantas apariciones públicas, Kerem fue abordado por la prensa, y como es de esperar, le cayeron encima con la pregunta que todos estábamos esperando escuchar. Le preguntaron directamente sobre su relación con Hande y si existía alguna posibilidad, por remota que fuera, de que volvieran a estar juntos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Su respuesta, aunque medida, diplomática y con ese toque de misterio que lo caracteriza, ha sido interpretada de innumerables maneras, y es precisamente en esa ambigüedad donde reside el verdadero análisis. Kerem, un hombre conocido por ser bastante reservado con su vida privada, pero al mismo tiempo admirado por su honestidad y transparencia cuando decide hablar, admitió algo crucial: sentía un gran cariño y un profundo respeto por Hande. Y no solo eso, sino que agregó que aunque sus caminos sentimentales ya no estuvieran unidos, seguían siendo personas importantes el uno para el otro. Afirmó con esas palabras que resuenan en la mente de los fans, que guardaba muy buenos recuerdos de su tiempo juntos. Ahora, detengámonos un momento aquí. Si bien no confirmó ni negó explícitamente una reconciliación, sus palabras, esa forma de expresarse, definitivamente han dejado la puerta abierta, ¿no creen? No fue un rotundo no, ni tampoco un entusiasta sí, estamos volviendo. Fue un sutil pero poderoso: seguimos siendo personas importantes. Y eso, mis queridos amigos, en el complejo y a menudo enigmático lenguaje del mundo de las celebridades, puede significar un universo de posibilidades. Los fans, como era de esperar, se han aferrado a estas palabras como un faro de esperanza en medio de la niebla de la incertidumbre. Han analizado cada fotografía, cada me gusta en las redes sociales, cada aparición pública en busca de la más mínima pista, el más ínfimo indicio. Y es que es verdaderamente difícil, casi imposible, olvidar la dulzura, la complicidad y esa magia que transmitían juntos. Muchos argumentan, y con razón, que su conexión era tan auténtica, tan real, que sería una verdadera pena dejarla ir por completo. Piensen en aquellas escenas icónicas de ellos en la serie, en esa mirada que lo decía todo sin necesidad de palabras, en la forma en que sus risas parecían entrelazarse. Esa magia, esa chispa, simplemente no se crea de la nada.
Pero no solo las palabras de Kerem han alimentado estos fervientes rumores. Ha habido otros indicios, otros destellos que han contribuido a mantener viva la llama de la especulación. Por ejemplo, recientemente se les ha visto en eventos separados, pero ambos, curiosamente, en Turquía. Y en el universo del entretenimiento, las coincidencias geográficas en el mismo momento suelen ser caldo de cultivo para las conjeturas. Además, se sabe que ambos mantienen una buena relación con un círculo de amigos en común, lo que en teoría podría facilitar un reencuentro casual o una reconexión. Y por supuesto, no podemos subestimar el poder de la influencia de los fans. De manera masiva, miles y miles de seguidores expresan su deseo de verlos juntos de nuevo, creando una especie de presión social, un murmullo constante que los medios de comunicación y, muy probablemente, los propios artistas, perciben y no pueden ignorar del todo. Sin embargo, también debemos mantener los pies en la tierra, ser realistas y evitar dejarnos llevar únicamente por el deseo colectivo. La vida, señoras y señores, sigue su curso. Las personas evolucionan, cambian y, lamentablemente, las relaciones terminan por razones que a menudo permanecen ocultas para el público. Tal vez lo que exista entre Kerem y Hande sea una amistad genuina y duradera, algo que es infinitamente valioso y que, sin duda, merece ser preservado. A veces el amor romántico se transforma, muta, evoluciona hacia un profundo afecto y un respeto mutuo, y eso, queridos espectadores, también es una forma de amor, también es hermoso. La propia periodista Birsen Altuntas en sus informes ha enfatizado que aunque Kerem se mostró amable, respetuoso y hasta tierno al hablar de Hande, no dio ninguna indicación concreta de que estuviera buscando activamente una reconciliación romántica. Simplemente dejó claro, y esto es importante, que valora a Hande como persona, como un ser humano significativo en su vida. Lo que sí es indudablemente cierto es que Kerem Bürsin parece estar atravesando un momento extraordinariamente positivo en su carrera y, hasta donde podemos percibir, también en su vida personal. Ha estado inmerso en proyectos muy interesantes, tanto en Turquía como a nivel internacional, demostrando su versatilidad y su creciente reconocimiento global. Se le ve feliz, enfocado, y con una energía contagiosa y muy buena. Y Hande Erçel, por su parte, también está triunfando a lo grande en su carrera, conquistando nuevos mercados, consolidándose como una de las actrices más queridas y reconocidas a nivel mundial. En este sentido, si en algún momento decidieran retomar su relación, sería sin duda una unión de dos almas exitosas, realizadas y en la cúspide de sus respectivas carreras. La clave de todo este intrincado asunto, en mi humilde opinión, reside en la palabra exacta que utilizamos, *reconciliación. ¿Está Kerem buscando activamente volver a ser pareja de Hande? ¿O simplemente está abierto a mantener una buena relación, un profundo afecto y un vínculo especial con ella, reconociendo la importancia vital que tuvo en su vida? La distinción puede parecer sutil, pero es fundamental. Los fans, en su anhelo, en su deseo de revivir la magia, tienden a interpretar cualquier muestra de afecto como un indicio directo de un deseo de retomar la relación sentimental. Y seamos honestos, ¿quién de nosotros, que disfrutó de su historia, no quisiera verlos juntos de nuevo? Es crucial recordar, sin importar cuán fascinantes sean estas figuras públicas, que su vida privada es, ante todo, su vida privada. Cualquier declaración que hagan debe ser escuchada con respeto, y las especulaciones, aunque a menudo divertidas y estimulantes, deben tener un límite. Lo que sí podemos afirmar con un alto grado de certeza es que Kerem Bürsin, con sus recientes declaraciones, no ha cerrado la puerta por completo a Hande Erçel. Sus palabras sugieren, y con firmeza, un sentimiento de cariño y respeto que trasciende la típica relación de expareja. Si este sentimiento se traducirá o no en un regreso romántico, es algo que solo el tiempo, ese gran tejedor de destinos, podrá desvelar. Pero la posibilidad, aunque quizás remota para algunos, está ahí, flotando en el aire, y manteniendo esa chispa viva en los corazones de sus innumerables seguidores. Yo personalmente encuentro maravilloso ver cómo dos personas que compartieron algo tan especial, una conexión tan profunda y pública, puedan mantener una relación tan positiva y respetuosa después de su ruptura. Eso dice mucho de su madurez, de la calidad de personas que son y del respeto mutuo que se tienen. Y si además esa conexión evoluciona de nuevo hacia algo más, hacia una relación romántica, pues genial. Pero si por el contrario se consolida en una amistad profunda, en un cariño sincero y duradero, eso también es un tesoro invaluable. Ahora, para poner un poco de orden en este torbellino de emociones y especulaciones, vamos a resumir. ¿Qué hemos aprendido de todo esto?
Hemos analizado las recientes y muy comentadas declaraciones de Kerem Bürsin ante la prensa. Al ser preguntado directamente sobre una posible reconciliación con Hande Erçel, Kerem expresó un gran cariño y un profundo respeto por ella, afirmando que siguen siendo personas importantes en la vida del otro. Si bien no ha confirmado un regreso romántico de manera explícita, tampoco lo ha descartado categóricamente, dejando la puerta abierta y sin duda alguna, alimentando las esperanzas y la ilusión de muchísimos fans. Hemos considerado los diversos indicios que han surgido en los últimos tiempos, como las apariciones públicas y la valiosa perspectiva de la periodista Birsen Altuntaş, para intentar construir una imagen lo más completa posible de la situación actual. Y lo más importante que podemos destacar es que independientemente de si hay o no reconciliación, Kerem y Hande parecen mantener una relación basada en un profundo afecto y un respeto mutuo, un lazo que trasciende las etiquetas. Y con este análisis, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad, de todo corazón, que les haya parecido intrigante, informativo y sobre todo, entretenido. Agradezco enormemente su tiempo y su valiosa atención por haber llegado hasta este punto. Ahora, lo más importante, me encantaría, sinceramente, saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Kerem? ¿Creen que hay una posibilidad real de una reconciliación entre Kerem y Hande? ¿O prefieren, como yo, que mantengan esa hermosa amistad y ese respeto mutuo que demuestran? Déjenme sus pensamientos, sus reflexiones, sus deseos en la sección de *comentarios abajo. Me encanta leerlos, me nutre de sus ideas y disfruto enormemente debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido fresco y emocionante como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Un pulgar arriba es una gran motivación. Compártanlo con todos sus amigos, con todos aquellos que también son fans de Kerem y Hande, y que seguro estarán deseando saber qué está pasando. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y están disfrutando de nuestra comunidad, suscríbanse al canal para no perderse absolutamente nada. Su apoyo constante nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí, por ser parte de esta familia. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más análisis. Hasta la próxima. Chao.